Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy muy agradecido de su atención y del privilegio de compartir con ustedes esta penúltima hora de la noche y del día de hoy. Vamos a hablar hoy sobre un tema que ha estado acaparando la atención de los medios de comunicación y por supuesto de las redes. Se trata de los llamados desvinculados, aquellas personas que trabajaron durante mucho tiempo o en algún tiempo en oficinas públicas y han sido destituidos o extrañados de sus funciones desde el 16 de agosto pasado con la entrada de un nuevo gobierno. Y para ello contamos con la muy grata presencia de tres destacados representantes en esta oportunidad de los tres principales partidos del país, comenzando por el representante del gobierno, el licenciado Aneudi de León, quien es abogado y dirigente importante de la juventud de esa organización política, el PRM, José Dantes Díaz, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y representante o secretario de los asuntos jurídicos de esa organización política, y el licenciado Clemente Morillo, quien es un dirigente importante del sindicalismo organizado de la República Dominicana y además un dirigente del partido Fuerza del Pueblo que lidera el expresidente Leonel Fernández. Caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias. ¿Qué significa? ¿A dónde podemos llegar? ¿Cuáles podrían ser las derivaciones si no se le pone una solución al tema de los desvinculados? Porque se hablan de cifras que oscilan entre los 50.000 y los 100.000 personas que han perdido sus empleos. Sí, ciertamente. Lamentablemente, desde hace ocho meses para acá, se ha estado llevando a cabo un proceso sistemático de desvinculación en todas las instituciones públicas, lo cual es, vamos a decir, hasta cierto punto entendible. Y digo hasta cierto punto porque con una nueva gestión, pues, se presupone que hay un equipo que va a formar parte de esa gestión. Lo que realmente sí es muy penoso es que se esté afectando a gente que son técnicos muy calificados y que el Estado invirtió mucho dinero en su capacitación. Pero aparte de eso, de que con estos casos de las desvinculaciones, pues no se les honre los derechos que han adquirido a lo largo de todo ese servicio que le han dado a las instituciones públicas. Y esto es algo que viola no solo la ley 4108, sino la Constitución de la República también. Es algo realmente muy grave y muy penoso. El señor de León. Bueno, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, perdón. A usted y a los distinguidos panelistas con los cuales me honran el estar aquí, y a su audiencia fina en CDN Edición Nocturna. Mira, dos elementos. Número uno, no tengo la información oficial de la cantidad que usted sobre señala, el número. señor Por Miguel. eso dije que oscila según fuentes entre 50.000 y 100.000. Yo no lo tengo y lamento no haber venido preparado con esa información porque debo aclarar, yo no soy miembro del gobierno, es decir, yo soy un dirigente nacional del PRM y hasta cierto punto, como lo decía el colega Dantes, nosotros jugamos un papel de equilibrio desde afuera, ¿verdad? Claro, nosotros apoyamos a nuestro gobierno, nuestro presidente y todo, pero también hacemos crítica constructiva. Número dos, con relación a lo que dice el señor Dantes, me parece que su afirmación realmente es un poco excesiva. Si se considera que justamente si hay un problema que tiene el gobierno actual es precisamente el tema de los resultados de eventuales desvinculaciones que no se han dado. ¿Por qué? Porque hay una presión fuerte en las bases de nuestro partido, con mucha razón, y esas personas no han entrado. Por ejemplo, yo ayer me reuní con un dirigente de una zona, un vicepresidente, y no tiene ni siquiera un empleo de mínima categoría. Es decir, se han hecho desvinculaciones, pero no realmente se está dando un ejemplo histórico con relación a eso. Porque no se está haciendo lo que se hacía antes, de hacer vinculaciones masivas, y el presidente de la República, Luis Abinader, está de alguna manera, por respeto a la institucionalidad, porque ha predicado y está ejecutando una retórica de cambio para no hacer lo mismo que se hizo en el pasado, tanto del PLD como la Fuerza del Pueblo, etcétera, etcétera, y como lo hicieron otras administraciones, incluyendo una administración, la administración que no fue tanto así como la que hizo el PLD, la administración del presidente Hipólito Mejía, que no se dio tanto esa barredora como se dio en el PLD.
El PLD creó realmente un sistema para aquilosarse en el Estado de una manera perenne. Y eso yo lo considero, incluso desde el punto de vista jurídico, ya que vamos a tratar los temas no solamente desde el punto de vista social y político, yo soy de los que digo que incluso hay leyes que nosotros en lo particular estábamos analizando, aunque ya se dieron soluciones a esos problemas, que eran posiciones estratégicas del gobierno que por una disposición de un decreto anterior del presidente anterior que cesó en sus funciones y por asumiendo un tema de que la ley consigna, de que hay una especie de inamovilidad, yo consideré siempre, y lo he dicho incluso en las redes sociales, aunque no he plasmado una posición jurídica exhaustiva sobre el tema, porque he tenido tantas cuestiones de trabajo privado que no he llegado a ese punto. Y yo sostenía, y sostengo, y lo sostengo, y pensaba hasta someter un recurso de inconstitucionalidad como ciudadano que soy, independientemente de mi condición de militante de un partido político. Y es que esas leyes que auguran una inamovilidad, vamos a decir hasta cierto punto excesiva, y hasta cierto punto poco ética y abusiva, eran contrarias a la Constitución. ¿Por qué? Porque violaba un principio consignado en la misma Constitución, que es el respeto a las competencias de los poderes públicos. O sea, un poder público, primero la parte del tema de la misma ley como tal, que se antepone a la Constitución cuando la misma Constitución establece que el presidente tiene la potestad para elegir los cargos importantes de su administración. Y es lo más normal. En el aspecto político, yo soy de la opinión que yo no voy a gobernar ni voy a hacer un acto de gerencia con una persona que es considerado un enemigo, o sea, literalmente, un enemigo, una persona que incluso, bueno, no solamente enemigo, no solamente comparte la visión. Por el hecho de que una persona o muchas personas no militen y no tengan simpatía con el gobierno, no significa que no tengan derecho a trabajar en el Estado Dominicano. No, eso yo estoy de acuerdo con eso, con lo que usted dice. Yo me refiero a figuras y cuadros importantes de organizaciones políticas. Me expreso claramente. El director de la CISARRIL, que recientemente renunció, y le voy a decir algo, voy a revelar una información que yo obtuve. Yo no sé si es cierta, pero el incumbente de esa organización, o sea, a mí me llegó la información de que estaba incluso sugiriendo, para no decir otra cosa, para él renunciar de la institución bajo esos términos, que se le diera algún tipo ¿verdad? de remuneración. Y yo lo veo eso incluso tampoco ético. Una liquidación, ¿no? Como se no, liquidación no. Quizás él estaba simplemente pidiendo lo que le correspondía por ley, habría que ver. Presión. Pero tú hablas de los principales dirigentes. Lo que estamos aquí discutiendo son los miles y miles de empleados medios y bajos, desde choferes, los consejeros, los auxiliares, etcétera, que no tienen absolutamente ningún tipo de, vamos a decir, de responsabilidad de un partido para que hayan sido sustituidos, porque simplemente como se pone de una manera muy burlesca por la conveniencia en el servicio. Y vemos cómo muchos funcionarios de este mismo gobierno dicen que tienen que sacar gente porque hay que hacer los espacios para los suyos. Ahí está doña, ¿cómo se llama? Josefa Castillo, que hizo un aumento de 3 millones de pesos en su nómina mensual porque ella tenía que buscarle puestos a los 19 suyos. finalmente se dijo. 19. Pero déjame decirle algo. Perdón, vamos a organizar. No, pero brevemente. Pero vamos a escuchar primero la opinión del representante de la Fuerza del Pueblo, que además es un sindicalista, ¿no? Y el tema de los despidos o de las desvinculaciones es de prioridad para él en su diario quehacer profesional. Así es, definitivamente. Mira, nosotros ya en la Fuerza del Pueblo habíamos hecho una rueda de prensa en la Secretaría de Asuntos Laborales que dirige el doctor Domingo Jiménez, de la cual nosotros somos vicesecretarios, y habíamos denunciado esa parte con datos específicos y le hacíamos algunas sugerencias al gobierno, que de hecho veíamos, con buenos ojos va la redundancia, los programas que continúan y todo eso, ¿verdad? Que viene de la gestión pasada y él lo continuó y le solicitamos que continuara con ello y siguió. Pero miren, la ley es clara.
La ley 4108 es clara, en su artículo 63 establece claramente que se le deben dar sus prestaciones laborales a los trabajadores que han sido desvinculados, digo, que han sido cancelados, porque lo votan, porque eso de desvincular, eso nace desde el Conect, eso nace con un asunto semántico, de ponerlo bonito, usted lo votan y punto. Bueno, entonces, si no se tienen las condiciones preparadas para dar las prestaciones laborales como tal a ese grupo de colaboradores o trabajadores, ¿por qué mandarlos para su casa? Donde vienen arrastrando ya una situación producto de la pandemia, muchísima gente de esa en estado enfermo, lo mandan a su casa, han sido canceladas gente hasta con COVID. Entonces, yo entiendo de la fuerte presión, como lo dice Aneudi, que tienen de crear empleo. Ahora, el hecho de que tú hayas apoyado a un partido, eso no significa que tú vayas a venir a sacar a gente quizá capacitado, ¿verdad?, en aras de entrar los compañeros. O sea, yo creo que debemos tener un poquito de conciencia en eso, ¿verdad? Hay que ir creando los espacios, pero vamos creándolos ¿verdad?, como paulatinamente, en orden, y no así como se ha hecho. Nosotros aquí no estamos inventando nada, o sea, se ve en los medios de comunicación la protesta de la gente, de los trabajadores, porque yo le voy a decir algo, yo más que dirigente político, soy dirigente sindical, o sea, ahí es que están mis raíces, y si soy dirigente político es por el vínculo que tengo en el movimiento sindical, ¿verdad? Y esa parte yo lo veo, trabajadores del PRM, del PLD, y de la fuerza del pueblo. Tú ves los trabajadores en sentido general. A cualquier trabajador que se le vulneren sus derechos, nosotros vamos a estar ahí como dirigente sindical para magnífico, su defensa. señor de León. Sí, un planteamiento sobre el doctor Dantes. Yo quisiera que, como el tema es muy amplio, Sí. quisiera que las exposiciones fueran un poco más concretas y más... Ok. No, es concreto las dos cosas que voy a decir. Uno respecto a Dantes, otro respecto al señor Clemente. El señor Dantes ha dicho, cuando ripostaba sobre nuestra posición sobre las desvinculaciones y el por qué y el por cuánto, la parte política y jurídica, etcétera, y él refirió a las personas que están en esas posiciones como choferes, consejeros y ese tipo de personal. Y ese personal, según la ley 4108, se llama estatuto simplificado. La ley prevé claramente que esas personas son desvinculadas. Ahora bien, eso en el aspecto jurídico. Ahora, en el aspecto fáctico real, la mayoría de las personas que estaban en la administración, pero muy inmensa mayoría, en la administración pública de los gobiernos del PLD, están en las posiciones. Y eso realmente es un problema. O sea, no podemos venir aquí por un tema de presionar debieran, mis queridos colegas aquí, mejor alabar al gobierno porque su gente todavía está en el poder. Y el presidente de la República, que es un dirigente político, como normalmente todos los presidentes, claro, él se debe a la nación, no al partido. Y el presidente de la organización y la secretaria general, el señor José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, o sea, tenemos que estar claros que tenemos una presión por las bases y precisamente debieran ellos de venir a los espacios públicos, no a anteponer que el gobierno está incumpliendo, cuestiones de está siendo injusto, inhumano. O sea, que tú crees que alguien que lo cancelaron hace 8 meses, un conserje, una secretaria o un chofer y no le hayan pagado sus derechos adquiridos, ¿a ti eso no te parece que no, yo no estoy hablando... ¿A ti te parece que es justo? No, eso no lo veo justo. No, eso porque no lo veo justo. Tú estás diciendo aquí que lo que deberíamos decir es todo lo contrario, que es un acto de justicia, que todavía queda gente empleada. Estamos hablando de los empleados pero la verdad básicos. se dice completa. Usted no puede decir la verdad a medias. Pero no, claro, es que ahí está. Porque la verdad media es una mentira. Donde cada día estamos viendo las protestas frente a los ministerios de cientos y mi de planteamiento no es en desvinculados. el no pago de las desvinculaciones. ¿Y por qué yo no se han tengo un plan, Pero bueno, ¿por qué no se han pagado? Bueno, por falta de planificación. No, el ministro de Educación, según se recopila en los medios de comunicación, hace poco desvinculó una parte importante del Ministerio de Educación y pagó una suma importante. 223 y ha dicho claramente, y me consta, que ninguna persona que sea desvinculada y que tenga derecho a las prestaciones o a las prestaciones que por ley, los derechos adquiridos. a los derechos adquiridos que por ley le corresponden, iba a ser desvinculada y o dejada
sin el pago de esas Pero prestaciones. tienen 8 meses cuando la ley manda que se pague en 90 días. En 90 días. O sea, pero ya todo están- se ha cumplido. Cite un no se caso ha cumplido. específico. Yo te puedo citar los casos ¿Pero de los que cuáles? van diarios Vamos. a la CAS a protestar, los que van diarios al Ministerio de Industria y Comercio, los que siguen yendo al Ministerio de Educación, Pero el Plan Social, el problema es INEPRE. que, el Te problema puedo es que una mencionar muchísimas persona, instituciones. las personas, ¿Qué ocurre? el dominicano tiene una concepción y eso es propio de la falta de cultura jurídica que tiene nuestro país. Porque para tener cultura jurídica no se necesita ser abogado. Estoy diciendo, por ejemplo, a un empleado, como me consta que y lo he visto con mis ojos, lo han desvinculado, a la otra semana va a ser a reclamar, pero hay un procedimiento Claro que hay sí. que cumplirse. Si usted me Tú permite, caballero. usted no puede alegar de porque Si usted usted ve me en una permite, fila a una caballero. persona, esa persona tiene 5 meses Pero- reclamando eso. Bien, no bien. hay casos, óigame, y si lo hay son muy mínimos. No, mínimo no. Como No, dice- son Hay muy cientos. mínimos. No, Caballeros, son muy mínimos. hay como miles. dice, de como que dice se haya una violado vieja esa canción, parte. Es más, como dice una vieja canción, conservemos la temperatura. Ahora, yo digo, el problema, más que los desvinculados en sí, se debe a lo que dice el señor Dantes, que no le han pagado a la mayoría de ellos, porque el gobierno preserva o mantiene vigente una situación que le está haciendo tanto daño desde el punto de vista de imagen política del gobierno. Porque si el gobierno mañana pagara todas las prestaciones que tiene que pagar a los Pues ya. desvinculados, el problema se quita un gran peso de encima. Así. Pero aparte es que es una falta de planificación, como todo en este gobierno, que es un gobierno de improvisaciones, porque la ley 4108, y tú muy bien lo sabes, es clara en el artículo 102.3, cuando manda que las instituciones tienen que prever la apropiación provisiones. de fondos para fines de las desvinculaciones. Entonces, llegaron ellos, comenzaron a hacer los despidos masivos sin tomar en cuenta que en sus presupuestos Ahora, descuido debían masivo, contemplar 2 imprecisiones tiene el doctora, en lo que despidos acaba de masivos. decir. Pero ¿cómo va a ser imprecisión cuando vemos las marchas que están haciendo a las instituciones públicas de cientos Dos de imprecisiones personas? hay. Yo como secretario de Asuntos Jurídicos he visto miles de casos que voy recibiendo allá a la Casa Nacional de nuestro partido, donde van con las cartas de cancelación. Yo sí te puedo dar las cantidades. Pues dígala. Por instituciones, por municipio y por cada provincia. Yo lo emplazo a que Y ha me lo sido- haga. Y ha sido una irresponsabilidad de este gobierno que se caracteriza por ser Yo lo emplazo improvisado públicamente e al secretario Te lo voy jurídico a de la mandar- Secretaría. No. te la voy a mandar. Y lo No, hago porque no lo puedo públicamente. tener aquí. Óyeme, para demostrarle a ustedes Ajá. que usan las estrategias mediáticas para confundir a la gente. Yo hago es un compromiso aquí porque yo tengo, mire, de la cosa que cuelgan. Ajá. Y yo no soy funcionario de gobierno. Bien. Si usted me fundamenta eso que usted está No, diciendo yo y me tengo lo la documenta, prueba. porque yo no No, soy, yo tengo la no prueba. soy un leguleyo Usted sabe jurídico, por soy qué un tengo- abogado de 20 Bien, años de tenemos que ejercicio, hacer mira. una breve pausa. Pero perdón, yo voy a no, hacer un pero por compromiso. razones técnicas tenemos Yo que lo hacer publico una por las breve redes sociales, pausa. eso. Tenemos que hacer una breve pausa con el permiso de los caballeros y regresamos Y después le de pongo ella. mención a Continúen, usted, por si favor, es verdad los amigos eso que él televidentes, dice. en edición nocturna, porque regresamos después de esta breve pausa.